bienvenidos YouTubers, ya estamos comenzando. Justamente ahorita acabo de poner a grabar, los agarré en curva a Jorge y a Vincent porque es que estamos poniéndonos de acuerdo con de acuerdo con el tema que íbamos a hablar, pero es que siempre lo hacemos un poquito más en automático todo y yo dije, ¿saben qué? ¿Por qué no algo más como podcast? Que es lo que estamos hablando ahorita justamente, ¿no? Debatiendo un tema al aire. Ahora sí que agarrarnos del chongo los tres. Ah, ¿sí, no? Entonces, primeramente, bienvenidos a todos los que están entrando ahorita al canal. Sí, de hecho, acabamos de grabar un video donde hablamos de Nintendo Switch por si les gustaría verlo. Aquí a mi lado tengo a Jorge. ¿Cómo te encuentras, Jorge, el día de hoy? Muy bien, Jaime, muchas gracias por la invitación, por invitarme desde la tarde que me mandaste mensaje. Este, Gracias a mi sarcasmo. Sí, No, sí. muchas gracias, qué gusto verlos y platicar. Ya hacía falta platicar un buen con ustedes, la neta. Sí, así es. También yo los extrañaba bastante en ese tiempo que no hemos grabado videos. Y aquí, justamente conmigo, también aquí abajito, se encuentra Vincent. ¿Cómo te encuentras, Vincent, el día de hoy? Bien, bien, bien. Aquí, resistiendo. Perfecto. Y bien, tú, Jules, ahorita justamente antes de entrar a cámara, que fue así como de improviso, fue porque estábamos diciendo qué tema y comenzamos a hablar de Disney y iba de hecho a lanzar una moneda del aire, iba a decir otra cosa, pero ya que entramos caliente en este tema, mejor vamos a hablar de esto. Sobre lo que está pasando ahorita con las películas live action. De hecho, entramos en un punto muy interesante en el que hay ciertas quejas que tenemos sobre algunas películas que Disney está haciendo en la actualidad y ahorita, de hecho, Vincent dijo un punto muy interesante sobre que, de cierta manera, pues, ¿qué interesa cuando la empresa es la misma la que la está manejando de cierta manera, ¿no? Ellos saben lo que están haciendo, ¿no? De cierta manera, el producto a veces puede que sea el mismo, ¿no? Pero tal vez en el caso, como a lo mejor fanáticos como nosotros, puede que no estemos en esa misma disputa, ¿no? Ahora, en tu caso, Jorge, ahorita estamos de hecho hablando, antes de entrar a cámara, estamos hablando sobre Cruella y las películas que están saliendo ahorita. En este Ujú. punto estamos hablando sobre que si nos gustó o no nos gustó. En mi caso, yo mencioné que a mí sí me gustó la película de Cruella. De hecho, creo que de las películas live action que ha estado veniendo haciendo Disney en estos últimos años, creo que desde el libro de la selva, creo que fue la última que me gustó bastante. Y me vengo de aquí hasta Cruella. Antes del libro de la selva, creo que me voy muy, muy atrás. Ahora sí que no recordaría otra que me haya gustado bastante de live action. Creo que esas dos son de esta era de las que más me gustan en esta cuestión live action. ¿Tú tienes, Jorge, alguna que sí te haya gustado? Maléfica, la primera fue ¿A poco? de las que más me ha gustado, la verdad. Sí, y fíjate, a mí esa no me gusta. Que bueno, esa ahorita si quieres lo podemos tocar. ¿Cuál? No entendí. La de Maléfica fue la que más le gustó a Jorge. Ok. Sí, a mí de hecho a mí esa no me gusta. ¿Y en tu caso, Vincent? ¿Tienes De mis alguna que te guste? favoritas de live action Ujú. de Disney. Sí. No sé, la verdad. Ya me gustó Cruella, pero Ajá. pues que te digo, es que la Sí, vara la dale. tengo baja, no, tampoco es como que, Es que mira, es que, Dale, dale, ajá. sí que, a ver, A ver, habla. sí, a ver, es suelten. que si uno se mantiene viendo cochinero todo el tiempo, después no vas a saber, dentro de todo el cochinero y la que sobresale, esa te va a gustar. Honestamente, eso está pasando con el cine en la actualidad y es algo que no me gusta como espectador regular o como le quieras llamar. Es algo que no me gusta porque no disfruto las películas a gusto, no es como de que, ay, las voy a ver y a lo mejor este personaje va a cambiar, no sé. Pero ya cuando estás viendo la película y de repente te meten otro tema que no va, es como que, ay, para mí es súper incómodo. Sí la acabo de ver y todo, obviamente. Ujú. Tengo la paciencia para verlas, pero pues, la experiencia se me amarga, la verdad, mucho cuando un tema es como, a huevo lo quieren meter, ¿sabes cómo? Claro, en este caso hace referencia a la cuestión de que también algo que comentamos ahorita era que en muchas películas de Disney se están enfocando tanto en la cuestión de la inclusión que están dejando a un lado la historia, ¿no? Que es al punto de lo que te estás refiriendo ahorita, ¿no, Jorge? Sí, o sea, que está bien que hay inclusión, hay películas súper buenas que nadie dice nada y hay otras en las que uno dice, ay, tenía algo de película tu comercial, no sé, por así Claro. decirlo, ¿sabes cómo? Sí, que yo creo que un muy buen ejemplo de eso que estás mencionando, y es más, vamos a hacer la comparativa de la animada con la live action. Y una que logra tener o que es una muy buena película, que pese a que sí tiene ese mensaje de inclusión, pero que no se enfoca en eso, pero que está también hecha la historia, que no lo notas, es la caricatura de Mulan.
La caricatura de Mulan, a mi punto de vista, es una muy buena película, es muy Una joya esa divertida, película. inclusive agrega esta cuestión de la inclusión de la mujer, de que no es valorada, de que puede ser también una guerrera, de que puede también lograr cosas, y está tan bien hecha la película que te encanta, y tú hasta inclusive hasta te pones a la bandera y hasta inclusive nosotros como hombres te decimos, no, pues así es, porque también las mujeres son poderosas, ¿no? Al contrario, vamos a hablar sobre la live action. Se centran tanto en esa cuestión que hasta inclusive hasta la historia se vuelve un poco más monótona, se centra tanto en eso que se pierde. Y hay un punto en el que ya no te interesa, ¿no? Bueno, a mí eso me pasó con la live action cuando la vi. Y no sé si concuerdan conmigo, si la vieron. Yo sí la vi y no concuerdo. No, ¿por qué no concuerdas, Vincent? Porque la película no es mala por eso. La película es mala por muchas otras cuestiones. Pero te digo, o sea, no es Yo considero que no es una película mala por la cuestión de la inclusión, sino porque es una película que tiene un mal guión de base. Claro, Tiene un también mal el... guión que es un guión aburrido, una fotografía extraña y una edición también muy extraña. Cuando estás viendo Ok, la película, ves un movimiento de cámara, es extraño para el movimiento de cámara que está planteando para una escena de acción. Es el movimiento de cámara incómodo para, no es que es como que, es que están haciendo algo diferente. No, es que están haciendo algo diferente mal, no se siente cómodo. Y el montaje, al momento de andar haciendo el montaje, es exactamente lo mismo. O sea, es un montaje que es incómodo, pues no están haciéndolo digo, para salirse de la normativa, sino que, o sea, sí lo están haciendo como para salirse de la normativa, pero no lo están haciendo bien. Y la película a mí se me hizo, te digo, se me hizo mala por muchas otras cuestiones, pues. La exageración de algunas actuaciones es lo mismo. claro. Sí que hay escenas que están muy sobreactuadas y hay cosas que están. Claro, la verdad, esto es real. No terminé de ver la película, sí la terminé de ver, pero los últimos 15 minutos me los alenté por dos, Ok, porque ya estaba tedioso, y la neta la película es muy tediosa para mí, fue muy tediosa, muy incómoda para ver en muchos sentidos, pues. ok. Entonces, te digo, no siento que el tema de la inclusión esté forzado o demás, simplemente que la película es aburrida porque no tiene una estructura narrativa estable, o sea, Tiene supuestamente la muchos estructura narrativa. sentidos. Exactamente, la estructura narrativa que tiene, pues, cualquier película debería ser en forma de ola y esa madre es como de, así, está extraña, no es entretenida. La verdad es que la película no es entretenida, pero por Sí, estructura, por, por, por detalle ajá. de montaje, detalle de cámara, detalle de dirección, detalle inclusive de la misma actuación, Mira, inclusive detalles del mismo CGI de la película. sí. Pero No, mira, ¿quieres saber algo? Mira, y aquí es donde te voy a dar, concuerdo completamente contigo, Vincent, con todo lo que acabas de decir, pero es que aquí volvemos a caer en el mismo punto. ¿Por qué? Porque pese a que tal vez no sea por la parte de la cuestión de la parte feminista, se podría decirlo de cierta manera, que no voy a ese lado, voy a otro lado. Ahorita Disney está muy enfocado en querer entrar al mercado chino, al mercado asiático, por lo cual no Bonito. quisieron adaptar su historia que ya tenían ellos porque no va muy acorde a la versión de cómo los asiáticos ven esa historia de Mulan, ¿no? Y por eso la cambiaron para no hacerla tan divertida ni nada de eso, para hacerla un poquito más seria para ellos, para entrar más inclusivo a ese mercado. ¿Y qué terminó sucediendo? Que, como tú bien dices, terminó siendo un producto aburrido, que al contrario, la original, la película animada, es más divertida, tiene más acción. Fíjate, y eso que estamos hablando de que se supone que le agregaron más acción más que la caricatura. Y siento que la otra es más emocionante que esta, honestamente. De hecho, yo cuando veo la escena esta, cuando llega a la montaña y que la tumba y que están peleando contra los unos, a mí esa parte a la fecha la sigo viendo y se me hace, sí graciosa, pero sí se me hace bastante entretenida, sobre todo cuando llegan al Palacio del Rey y que se lo secuestran, ¿no? O sea, y eso que estoy hablando de una película animada. Y se supone que una película live action con este presupuesto, con toda esta acción que le pusieron, pudieron haber hecho algo mucho mejor y no, por eso mismo, porque se quisieron concentrar en algo tan serio con Disney. O sea, que Disney es una compañía que de cierta manera nos vamos sobre también la fantasía, sobre este punto. Entonces,
también pues hay que analizar también esos puntos de que tras quererse incluir tanto a este otro mercado, a este otro punto, terminaron destruyendo pues esta historia padre que ya tenían de entrada, ¿no? Y no es con la única historia que ha sucedido. Ahorita la historia que mencionó Jorge, a mí de hecho no me gustó Maléfica. De hecho, ¿por qué a ti te gustó Maléfica, Jorge? Ah, pues más o menos porque vimos una justificación de por qué alguien es malo, pero me gustó más por la relación que tenía Maléfica con la niña esta, con Bella. Ok, Entonces, de eso y unos que otros efectos visuales que me gustaron de fantasía, y como a mí me gusta mucho la fantasía y la ciencia ficción, dije, ay, dije, qué padre que le ujú, dieron la libertad al director de meter elfos, de meter peces, así muy creativo el asunto, ¿no? Esa parte claro. creativa fue la que me gustó mucho. Pero en cuestión de personajes, por decir, del rey y de otras cosas, sí se me hacen muy genéricas y pues como que no le echan muchas ganitas en ese aspecto. Sí, Por ese claro. aspecto entiendo que no te haya gustado y a mucha gente Sí, completamente que no les haya gustado, pero por esos puntos que te digo, a mí sí me gustó. Nada sí, más no, por esos puntos. y fíjate que es que no es por eso que no me haya gustado. ¿Sabes qué fue lo que no me gustó? Justamente algo que acabas de mencionar, es que es la relación de Maléfica con Aurora. Porque Ujú. yo Maléfica, y creo que ahí es donde entra el punto de por qué me gustó Cruella. ¿Ok? Aquí va. Cruella de entrada, desde que nace y es mala. O sea, todo el tiempo es mala, más bien lo que hacen es de que la tienen como muy, o sea, que no se le salga esa villanía cuando descubre de dónde viene y es donde dicen, ah, pues ya me voy a dechongar de cierta manera completamente, ¿no? O sea, soy así de nacimiento y vámonos. Maléfica siempre fue un villano temible, un villano que si tú ves la película original, es Es por que eso no la que es, conocimos antes de que ella fuera, de que más joven, pues. ¿Me sí, explico? sí, así es, pero así está Y uno calcada en la tenía la historia. expectativa, con la película animada uno tenía la expectativa así, cuando viste la película se te fue para abajo. A mí también me Ajá, pasó eso. sí, pero aparte también, o sea, llega a este punto en donde ya ahora sí ya llega la historia que nosotros conocemos de la Bella Durmiente y no la cuentan como va la historia. Y de hecho la cambiaron, ¿sabes que la cambiaron por Angelina Jolie la historia? O sea, porque originalmente sí le iban a hacer más acorde a lo que era la Bella Durmiente, pero la terminaron cambiando porque es que ella no quería representar un villano para sus hijos, para Vale. Disney. Y por eso la Ujú. cambiaron. Entonces, para mí, de entrada, a mí eso se me hizo malísimo. Y digo, no, pues, entonces Pésima aunque decisión. te quede el papel, pues lo siento, no es para ti el papel, ¿no? O sea, Pero es porque que ella también estaba como productora, creo, de esa película. sí, pero sí, sí, así es, pero creo que desde ahí entramos a un punto malo porque si hace, es como el Joker. Imagínate que Joaquín Phoenix hubiese dicho, sí, pero es que yo no quiero representar un villano para la sociedad, que es que el otro, entonces mi Joker al final se va a hacer alguien bueno para la sociedad. Imagínate esa. Esa sería una barbaridad, ¿sí o no? Sí está mal, es que mira, Sí, o sea, y Maléfica es también eso dentro de Disney. no puedes tomar todo tan personal. Y lo malo, algo malo que está sucediendo es que están politizando el cine, o sea, se está haciendo algo político. No Ujú. es algo con la libertad que tenían antes de que hacían una película. No, Kevin, se... Cine siempre ha Digo sido que político. Toda la vida ha sido político. El no, cine. ha sido de la sociedad, ha reflejado la sociedad, pero no político al punto de, no, pues es que si a tal minoría no le gusta, no, pues no lo vamos a hacer así porque se pueden ofender. Uy, Mira, no, vato. es Hay que, sí, películas bien disruptivas que han dado en la torre, tanto cosas que sí se salen del status quo y dicen, ah, qué bueno que le hicieron. Pero mira, hay otras que no sí, me vengas a decir que es bueno que se politice o que no, o sí, que no, 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 siempre ha estado politizado porque no es cierto. Mira, sí, el cine es político para mí. Bueno, no es no solamente para mí. El cine es político pues, por varios motivos, güey. O sea, simplemente ponte a pensar que tú mismo lo has dicho. O sea, se han dicho que se hacen cosas. A ver, déjame pensar, replantear bien el punto, pues. mira, Es o que, no sé si me permites decir algo en lo que lo planteas. a ver, dilo, dilo, Sí, dilo. mira, entiendo el punto de los dos. De hecho, a lo mejor esto puede ser el balance de lo que trata de decir cada uno. Concuerdo con Vincent, el cine siempre ha sido político, pero concuerdo con Jorge de que hay una cierta libertad creativa que antes había que ahora no hay. ¿A qué nos vamos sobre cada uno? La misma Disney nos lo dice. Disney a inicios llegó a hacer mucha propaganda para la guerra, con Mickey Mouse, con el Pato Donald. Entonces, siempre ha habido un punto político en el cine. Entonces, concuerdo con Vincent de que siempre ha habido algo político. Pero también podemos ver películas como Dumbo,
como por ejemplo la de Canción del Sur, donde también tocaban temas como de racismo, donde veíamos a personas de color siendo representadas. Siempre se ha habido este punto de que hay una cierta crítica que, de hecho, ahorita Disney está tratando de borrar eso de sus clásicos. Entonces, también existe esa libertad que está diciendo Jorge. Porque, por ejemplo, ahorita Disney, hasta inclusive en sus clásicos antiguos, hasta ya te están poniendo la advertencia de que, ay, que esta cuestión de racismo. Por ejemplo, en la de Dumbo, la escena de los cuervos, esos que cantan la de un elefante volar, esa escena, de hecho, la quieren eliminar, cuando es una escena emblemática de Disney, pero la quieren eliminar porque los cuervos, pues, representan un poquito a la sociedad, pues, negra. Y pues está tocando este punto que está siendo sensible ahorita. Delicado. Y Ujú. antes no lo era, porque antes pues, no pasa nada, ¿no? Pero como bien dices, o sea, es que antes sí se puede tocar eso, pero ahorita es un tema sensible. Yo creo que también se basa mucho en la época en la que se están surgiendo las cosas. Porque también cuántas cosas en la actualidad se están dando de libertad, como por ejemplo muchas cosas que podemos ver con personajes como el Joker, como con Harley Quinn o con ciertos villanos que se cuentan en sus historias que a lo mejor pueden ser un poquito bruscas dentro de sus historias y que a lo mejor para la sociedad en aquella época podría ser algo fuerte. ¿A qué me refiero? Aguanten, aguanten. ¿A qué me refiero con eso que estoy diciendo? Por ejemplo, ¿qué pasa si el Joker hubiese salido en aquella época de los años 40, 50? Creo que hubiese sido un poquito impactante esta cuestión de haber mostrado un poquito de que le disparaban a alguien en la cabeza. Todas esas cuestiones pudo haber sido algo un poquito que en aquel tiempo pudo haber sido un poquito más sensible, que para nosotros ya no lo es, para nosotros está padre que muestren a un villano así, ¿no? Pero cosas que ahora en aquel tiempo eran muy sensibles, ahora se transporta acá y aquí es un punto donde ya está mal, ¿me entiendes? De hecho, yo discrepo mucho en esto contigo. Porque si algo ha pasado es que, vato, en los años 40 veníamos de la guerra. México Ujú. no, pero Estados Unidos, todos los demás países venían de la guerra, venían de vivir los horrores de la guerra, de que no había hombres y las mujeres se Ujú. encargaron del país y tal, ¿no? Entonces, ah, créeme que había la suficiente sensibilidad para ver Joker en los 40, yo, al menos lo que yo creo. Pero lo que quiero explicar es que la censura siempre ha existido, sí, porque antes el cine era de productores, como ahorita las series que están agarrando directores son los productores los que están manejando las series, que sí tienen sus propuestas visuales, lo que quieras, pero es porque el productor se los permite. Y hubo esta ola también de los directores de que no, es que vamos a hacer la película como yo la quiero hacer, como yo la quiero dirigir. Sí hubo eso, pero a lo que voy es, como dice Vincent, obviamente el cine estaba ligado a la guerra. Pues obviamente, yo soy tal nación, quiero que para hacer propaganda obviamente se va a hacer, pero eso no hace que el cine sea político. Yo soy el político y obviamente va a haber tema político porque yo lo estoy mandando a hacer. Estados Unidos financia películas de Pero guerra el y cine todo, y no por eso soviético el cine es nació como propaganda. político. Te, ¿Anda? te digo, ahorita estamos hablando ahorita, por ejemplo, ahorita mencionaste películas de guerra. Todas las películas de guerra son una glorificación de la propaganda estadounidense. Exactamente. El mismo cine soviético cuando nació nació y se le dio el motivo de experimentación por la política, Pero porque no estás obligado a, ay, es que voy a hacer una película de tal país porque es mi deber o es mi deber hacer una película de guerra, ¿por qué no? O sea, no es lo mismo que ahora por lineamiento te dicen, tu película si la quieres proyectar para, por decir, para los Oscars tiene que tener tal y tal y tal tal punto para poder tomarla en cuenta. Eso se me hace una enajenación de la creatividad de las personas, vato. Se me hace la muerte de la libertad creativa. O la mira, puedes hacer, pero no la pueden tomar en cuenta, pero la te voy, puedes te hacer. voy- te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa que es muy cierto también, ¿eh? Este, no lo estoy comparando con ese grado que tú dices, pero estoy marcando con lo que habías mencionado de la enajenación creativa. Ok, Yo tuve una profesora de guión, mi profesora de guión, que yo estimo mucho, porque me Miranda. dio Miranda. Ok. Miranda. ¿Les dio las Este, dos clase? También, me No, imagino que ¿no? sí, pero pues haz de cuenta que nos dio reglas. Ahorita que empezó la clase, la primera clase nos dio 10 reglas. ujú. Literalmente las 10 reglas eran 10 cosas que no podíamos hacer en la clase de guión. No podíamos hacer. Matar personajes, mostrar escenas Oh, violentas, hacer tipo de esas cuestiones.
Y a mí al principio me chocó, pero al final de cuentas, conforme fui escribiendo, me di cuenta que el ponerme esas reglas me ayudaban a ser creativo en la manera de a lo mejor de brincármelas. Ahorita que mencionabas como contraargumento algo que ya habías mencionado muy atrás, con lo Está de bien. Joker en los años 90, con el Joker en los años 40, Joker en los años 40 no hubiera podido existir porque ya había lineamientos que la misma, no recuerdo quiénes eran los que tenían los lineamientos sobre las cuestiones que no se podían mostrar en el cine. Ujú. Ah, no, pues querían un mundo feliz, por eso hay el Batman cómico, todos estos superhéroes que traían esperanza y risa, porque que venían saliendo de una depresión tan fuerte, pero ya continúa. No, 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 sí, sí, sí. O sea, eso estamos hablando de que eso sí, de la risa. Vamos, pero vamos, el cine noir viene de la guerra. El cine noir, posiblemente el género o la estética más emblemática del cine, inclusive hoy en día, ¿no? Ha parido, gracias a ella, existe infinidad de películas. Una de mis películas favoritas, Blade Runner, viene de la misma estética del género del noir, pero tenían sus prismas, sus propias trabas. No recuerdo exactamente quiénes eran los que habían hecho esos lineamientos sobre las cosas que no podían mostrarse como armamento, no se podía mostrar escenas de sexo o implícito para esa época que eran besos apasionados, o sea, muy apasionados, un poquito de más. No se podía mostrar violencia familiar, drogas, alcohol, no podía mostrar muchas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que te digo más o menos como contraargumento para lo de Joker? Por eso diciendo que Joker como tal, como la película de Joker, como salió en 2019, no podía haber sido lanzada en ese entonces, eso sí, es algo que no sé, a mí me queda muy Claro. claro porque, simple, vamos, la pura escena del güey, con todas las escenas que sale el güey con la pistola no hubieran podido salir. Porque también la ilusión al suicidio que el mismo vato hace a cada rato cuando se pone en la boca Sí, sí. la pistola o el mismo, o ponte a pensar, pues la misma incitación al disturbio, que era lo que menos se quería en países Sí, con esa sí. sensibilidad que había tenido que venían de levantamientos y todo este pedo, ¿no? De la Segunda Guerra. Sí, de hecho, ahora, bueno, el punto de lo que está diciendo eh, Vincent, ahora vamos a poner la contraparte a la actualidad. Por ejemplo, no sé si sabían, yo apenas lo acabo de descubrir esto ayer, ¿eh? Lo vi en una noticia. No sé si ustedes sabían. Me imagino que conocen perfectamente la película esta, la de Lo que el viento se llevó, ¿no? Clasicazo de cine, ¿no? Ah, sí, ya lo No quitaron. sé, sí, no sé si sabían de que esa película ahorita está pasando por la cuestión de que muestra un poquito esta del esclavismo y todo esto, ya está siendo prohibido en ciertos lugares. Y se me está impactando mucho porque miren, fíjense, cómo en aquel tiempo sí se pudo hacer esa película y ahorita ya no. Ya este tipo de película no se puede hacer hoy. Porque, pues, es que es un tema distinto el racismo a los temas de censura. Claro, ¿Sabes cómo? O sea, pero no. aquí es en donde te estoy dando también el punto, Vincent, de que cómo la época cambia. O sea, cómo algo que antes no afectaba, ahora sí afecta. Y cómo algo que ahora no afecta, antes sí afectaba. Entonces, también cómo las normativas van cambiando y cómo también la misma sociedad también, a veces uno dice de que, ay, es que para, por ejemplo, que se cumpla este punto para verdaderamente ser este derecho válido, pues ocupa cambiarse así. Pero entonces, en aquel tiempo esto que sí valía, no, eso está mal, ya no cuenta para acá, ¿no? Entonces, cambia toda la normativa completa. Entonces, de cierta manera hay un choque de generación también y hay un choque entonces también de historia, también de cierta manera, porque no porque el que yo también diga, ay no, es que antes hubo esclavismo, ya el esclavismo no existió. Eso no se puede contar ya en las historias cuando fue algo que fue verídico, fue también Pero no verídico, lo entonces, glorificas. O sea, la diferencia es esa. No vas a glorificar. Bueno, sí, claro, claro, vamos. Y una cosa que voy a decir, que voy a decir ahorita retomando el punto, inclusive que mencionamos antes de empezar a grabar, y que sí le voy a decir a Jorge que es cierto que es totalmente la razón sí. en este punto. Si un creador quiere crear una historia, no tiene que verse limitado por ningún aspecto. Obviamente hay cuestiones, y el creador no tiene que quejarse cuando esas cuestiones que son mal vistas hoy en día. No estoy hablando de que obviamente va a haber
siento de películas que no van a tener inclusión. Yo en lo personal digo, el término inclusión forzada no se me hace correcto, es inclusión y ya. Va a haber películas que no van a tener temas de inclusión y van a seguir siendo buenas, y así como va a haber películas que van a tener temas de inclusión que van a ser igualmente buenas y igual malas de ambos lados, ¿no? Claro. Entonces, algo que sí yo quiero decir es que ningún creador tiene que verse limitado por nada. Y si tú quieres hacer la historia que te salga, pues, haz la historia que quieras hacer. Al final de cuentas es tu historia, a Sí, cierto punto, ¿no? Sí, no. sí, Pero, solo que... ok, vas con una productora, o sea, la vas a producir, la quieres proyectar. No, pues mijo, no se puede porque este tema está muy delicado y no. sí, O sí, sea, no, No, pues es no es que... solamente escribirlo, es que se vea. Escribirlo, pues aquí en mi cuarto lo escribo, pero también es proyectarla, que la Sí, gente lo claro. mire. Sí, es que, por ejemplo, en algo que sí tiene razón Jorge, porque sí, yo de hecho yo también leí hace tiempo en un artículo, creo que era Disney también, valga la redundancia de la empresa de la que estamos hablando, de que ellos ya iban a manejar de que sus guiones iban a ser pasados por un proceso como de aprobación. Si no contaba, como menciona Jorge, si no cuenta con ciertos lineamientos, la película no se podría hacer porque no cumple con esas normas Disney, que de cierta manera también, si nos fijamos también en el retroceso también de Disney, también ellos ya siempre han contado con normas, siempre han contado con una estructura de cómo hacer sus películas. Claro que lo único que ahora, algo que sorprende mucho es que creo que ahora pasa como por una inteligencia artificial que les dice sí o no. O sea, ya no Ah, son las sí. personas. Entonces, eso se me hace de entrada como muy, ¿no? Es como Y por según el, eso predice el éxito del guión, ajá, ¿no? exactamente, pero pues no, o sea, al final de cuentas nada más una inteligencia artificial, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con Back to the Future en su tiempo? No, me imagino que han de conocer la historia de todo lo que tardaron para que llegara el guión de Back to the Future para que se pudiese hacer, ¿no? Por la cuestión de que pues todos conocemos que en la película la mamá pues de Marty McFly pues está enamorando de su hijo, ¿no? Cuando viaja él Ah, al sí. pasado, ¿no? Y muchas compañías lo rechazaron, inclusive la misma Disney, por esta misma cuestión. Ves la película y te das cuenta que la película es una película muy buena, es una película muy bonita, de hecho. Y es una película que está súper mega padre. Que claro, que a lo mejor tú lo ves y te quedas, ay, joder, es que está como muy así, pero también cuenta mucho la manera en que se realizan las cosas. Entonces también no puedes juzgar algo sin conocer verdaderamente cómo se va a realizar. Que claro, que puedes, el chiste también es el conocer a las personas, ¿no? Claro que si, por ejemplo, te trajera a Stephen King y a, no sé, a Martin Scorsese y te van a hablar de una misma cuestión de una mamá que está enamorando de su hijo, pues a lo mejor te esperas, ay, igual, pues, de cómo va a estar, ¿no? O sea, pero si ya te entrego un Robert Zemeckis con Steven Spielberg, pues como que no cuaja mucho, ¿no? Puede ser algo más de fantasía, algo más divertido. O sea, cuenta mucho también esa parte, ¿no? Creo que un punto bien importante que cabe aclarar es que no estamos en contra de que las productoras tengan sus lineamientos. Es Sí, normal. claro, no, es Cada normal. una tiene su estilo, Warner, Universal, como le llames. Cada Ujú, una tiene sus lineamientos y está bien, porque es lo que las historias que ellos quieren contar y la estructura que ellos manejan. Es por decir, Amazon y Netflix son muy diferentes, claro. De hecho, inclusive hasta tienen historias bastante oscuras y buenas. pero a lo que vamos es que que esos lineamientos no limiten el contar una historia que no necesariamente no sea tan inclusiva. Bueno, la verdad no molesta que sea inclusiva, que esté mal hecho esa inclusión. Ujú, Es lo único que molesta. sí, Pero sí, que si ya te lo piden que de ley, que por decir entregas un guión borrador de la nueva película de Star Wars, pero si no tiene un fin, o sea, una persona de color, si no tiene a alguien del LGBT, o sea, vato, a veces ni siquiera eso se tiene tiempo en la película de explicarse, nada más es un personaje y, no, pues que descubrimos que le gustan este cierto tipo de personas y debajo de este casco hay una persona de color, o sea, no sé, o sea, sí, no, claro. no tiene eso por qué arruinarte o limitarte la creatividad, vato, o sea, yo digo que no va por ahí. Y yo creo que deberíamos, al contrario, todas las personas unirnos las personas de color, los chinos, los mexicanos, todos unirnos en en una playera como decir, bueno, soy humano, todos somos seres humanos y no hay bronca, cada quien contemos nuestras historias de lo que hemos vivido. Los mexicanos van a festejar el Día de la Independencia porque sufrimos y nuestros antepasados sufrieron
la supresión española. Y nadie quiere borrar eso, porque es algo de lo que estamos orgullosos de que logramos salir adelante de eso. Claro, aunque del otro lado del charco no estén orgullosos de eso, ¿verdad? Pero es Ah, parte de no, la historia. es parte de, vato. Concuerdo, concuerdo. O sea, la historia no se puede borrar, los hechos no se pueden borrar. De hecho, es bueno aprender de la historia, porque ¿Sí? digamos aprender, es que no estuvo bien que no fueran inclusivos en tal año, ok, porque mal juzgaban a las personas por ser así, ok, ese es el punto, ese es el ir desarrollándose. Yo No, creo. es que no puedes hablar de esto, no puedes decir que Vincent es feo, no puedes decir que Jorge es horrible, porque pues, se van a ofender. Pues no, Ujú, Ajá. porque claro. viste de negro Jorge, porque es Darks, no manches, pues no. Ujú. Y claro, y también cuenta mucho la perspectiva Mira, porque también, por ejemplo, si yo, como ahorita tú decías, ¿no? De que Jorge es feo, pues sí, Jorge, estás horrible, y yo te dijera, pues cuenta mucho también cómo lo tomas, te lo digo y lo más seguro que si yo te lo digo te vas a reír, ¿no? Ah, pues sí, Sí, no te vas a ofender, ¿verdad? O sea, nada más es un, dicen, hasta a me lo siento mejor, ofendido, me voy. puede que sea un chiste al final, ¿no? Pero así es, cuenta mucho también eso, claro, cuenta también mucho la manera en cómo lo diga, y así yo lo dijera bien serio, enojado, algo así, pues te quedas, hey, pues, ¿qué onda, no? Tranquilo, ¿no? O sea, claro. Entonces, yo creo que también cuenta mucho la manera, por eso, como yo digo, cómo transmites el mensaje también, ¿no? Ujú. Sí, Así pues, es. de hecho, el cómo se hizo inteligencia artificial de Steven Spielberg, vato. Ah, sí, O claro, sea, ¿cómo le vas a quitar? ¿Cómo le vas a poner un robot a una familia que decía un hijo de verdad? claro. Se me hace como No, una versión diferente a Pinocho, no sé si concuerdas conmigo. pues sí, es la versión con En ciencia tecnología. ficción. Ajá. Creo que Steven Spielberg lo llegó a mencionar, no sé si has visto esa pequeña parte. Bueno, hay como Ujú. un documental, ¿no? De Ok. inteligencia artificial. Ajá, no lo he visto, pero bueno, claro que la película la he visto. Y el morrito de inteligencia artificial termina al espectador llenándolo de emociones bien fuertes y bien humanas, vato. Sí, claro, claro. Así es. Oye, Vincent, ¿te encuentras ahí? Se sintió ofendido, vato, y se fue a... Sí, no, ahora se crean gente. Es que ya llevamos ratito aquí sentados y pues yo creo que ya, ¿verdad? Por el tiempo. Pero bien, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que estuvo bastante interesante, ¿no? Este tema. Nos agarramos bien. Pero, Sí, pero es que yo creo que algo que yo creo que deja este video es de que yo creo que no importa cómo contemos las historias mientras que sepamos hacia dónde vamos, el reconocer la historia que queremos contar, el reconocer también en muchas ocasiones los hechos históricos que han sucedido, ¿no? Porque a veces ujú, que queremos cambiarlos y pues también hay que reconocer el pasado, ¿para qué? Para mejorar el futuro. Si no volteamos a ver eso, pues siempre las cosas tienen la tendencia a repetirse, ¿no? Es parte sí, también de sí, la sí. vida. Y aún aunque lo contemos, se puede repetir, ¿no? Entonces yo creo que en esas cuestiones del cine, y no nada más en el cine, en muchas cosas, podremos hablar de cuentos, podemos hablar de series, de libros, de lo que tú quieras, y yo creo que siempre se va a encontrar ese punto, ¿no? Yo creo que siempre va a depender mucho del cómo se realicen las cosas. Y Sí, lo que algo que busque el... decía, Ujú, sí. lo busqué, ahorita hablo. Sí, no, adelante. Está bien. Algo que decía Vincent hace rato es que de alguna manera te forzaba a ser creativo. Y en eso concuerdo mucho, porque si algo aprendí en la escuela, y obviamente por falta de presupuesto, es que cuando menor presupuesto tienes que ser más creativo para resolver las cosas de la manera que salgan casi como tú querías, pero que casi salgan de la manera que lo tenías planeado. Entonces, de esa manera está súper padre, porque el no tener muchos recursos también, y de hecho en las películas grandes, en las hollywoodenses, como por decir, creo que Deadpool, también Ujú. se vieron como medio ¿Beneficiadas? forzadillos ahí Ah, a ser más creativos para resolver ciertas cosas, porque la película la hicieron con 50 millones y generó como 500 o más, no sé. no, como casi, casi 800. Casi, Ajá, casi. entonces Como eso también es muy 750. importante, ¿no? Nada más como medio cerrar con eso, que las limitaciones a veces te empujan a ser mejor. Claro, Eso también es bueno. imagínate Deadpool, vato. O sea, esa película, o sea, chécate todo lo que sucede en la película y eso no le han tirado tanto, ¿eh? Y es una película que tiene bastantes cosas que podrías tirarle de muchos temas, ¿no? Que tiene que ver mucho con el personaje. Claro, claro, concuerdo. Es que esa es la cuestión también, cómo, que es a lo que voy, cómo se cuenta la historia, el tipo de, hacia dónde nos quiere llevar. Que también uno como espectador debe dejarse llevar y no, fíjate, yo estuviera, ay, mira qué mal, están mostrando eso en la película, ay, mira qué grosero es. O sea, si estuviera así, pues también, ¿no? Pues, o sea, Ya sé. Es Deadpool, ¿no? O sea,
También es por eso te digo, también uno también tiene que aprender. Si no te gusta eso, pues no lo veas, ¿no? De entrada también. Que bueno, que también entramos también con Disney. Y si no te gustan las películas de live action, pues ya no las veamos también, ¿no? Pues sí, porque también si ya es algo que estamos viendo que está sucediendo en todas, pues ya vas a saber lo que vas a llegar a ver, ¿no? Sí, sí, sí. Hola, Yo creo que Sirenita es algo que voy a intentar 2022. dejar de hacer. Hola, la Sirenita, ¿no? Ya sé. Yo creo que eso es algo que voy a intentar dejar de ver las live action de Disney para no ponerme así. Sí, ok, bueno. Sí, sí, eso es lo que se soluciona. Pero bien, tú y ustedes, ¿qué piensan de esto? ¿A ustedes sí les agrada esta cuestión de cómo están contando las historias en la actualidad? ¿No? ¿Qué época más les gusta? ¿Sí les gustan las películas de Disney live action de ahora o no? Porque yo también he escuchado de todo, opiniones de ellas, ¿no? Escucho gente que les fascina y gente que no, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes de qué lado están? Y claro, y con esto no queremos generar de que nos estemos peleando algo, sino al contrario, el ver de qué manera podemos nosotros aportar el cómo se podría contar una mejor historia respetando más la Ujú. historia, a lo mejor cambiándole ciertas cositas. No sé, ahora sí, ustedes qué pensarían de esto, ¿no? Y bien, no sé si hay algo más que les Ah, gustaría comentar, Vincent o Jorge, mm, pues bien, No, nada. ¿no? Ok, Yo no, o redes sea, sociales, ajá, nada, pues sí, o sea, no, es como mencionar rápido, sí, pues sí, te digo, yo siento que ningún autor, obviamente, las empresas productoras están en su derecho de rechazar las historias que ellos no quieran contar, al final de claro. cuentas, así como de no tener a la gente con la que no quieran contar. Eso no O quiere de decir modificar también. que todas sean igual, ¿no? Estamos hablando de las grandes, son las que son así ahorita. Y obviamente esto es por más que nada por por estudios de mercado para que la misma gente vea las películas, al final de cuentas se hacen con ese motivo, pues para Claro, que si tienen esos requisitos van a ser más visibles que otras películas que a lo mejor no. sí. Ah, inclusive por el muro, por el puro hecho de la publicidad y la boca a boca. Ujú, Una película que está tachada con estos términos de inclusión forzada y eso, muchas veces se mantiene más en boca que otras que no, que que son buenas. genera discusión. De hecho, Ajá. ahorita me acabo de acordar de algo, pero bueno, termina con tu punto, Vincent. Inclusive que otras que sin las que la tienen y que a lo mejor no está con una bandera grande. O sea, por ejemplo, buen ejemplo de la película de Alien Covenant. Uno de los tripulantes de la nave de Alien Covenant, que no sé cómo se llama, es homosexual y en ningún momento se hace mención hasta que el personaje le dice algo a su pareja que falleció. Ujú, Y es Y muy ya. emotivo esa escena. Y esa escena emotiva, porque ves al, emotiva, porque ves al vato descuartizado por el alien y toda esta onda, y pues el vato pues está llorando porque su pareja acaba de fallecer. Pero, pero la gente, te digo, al final de cuentas a lo mejor no habla tanto de ello. Yo siento que es también como para ese motivo, ¿no? Para que la misma empresa generar como que la gente empiece a hablar de ti, porque tanto la gente que no está de acuerdo contigo habla de la película, como la gente que está de acuerdo sí lo hace. claro, Como, no sé, también es como lo sí, que te digo, güey, también es político este sí, pedo, güey. claro. No, y sabes, Ha sido, y así hay películas que se han hecho también con ese mismo motivo, no con inclusión, a lo mejor antes no era inclusión, a lo mejor antes era, a lo mejor el hecho de no hacer blackface, por ejemplo, y usar actores afroamericanos ujú, en tus películas, como en Lo que el viento se llevó, que fue polémica también en su tiempo por eso, porque le daba el papel protagónico a una mujer afroamericana, un papel fundamental a una mujer afroamericana, siendo que la película también habla del tema del racismo y eso, pero pues no usó blackface, no requirió eso y también fue polémico por eso, claro. te Qué digo. tremendo, ¿no? O sea, Ujú. cómo llega a generar ciertos tipos de diferencias en sus épocas, ¿no? Que era lo que venía a recalcar. De hecho, me acordé de algo, estamos hablando de Disney. Me imagino que ustedes deben de saber esto que voy a decir, y con esto yo creo que cerramos el video. Ok. Disney, bueno, estamos hablando de que están cambiando las historias. De hecho, Disney cambió las historias desde sus animadas. Porque si leemos la Sirenita original, tenía un final trágico, no termina feliz. Si leemos la historia de Pocahontas, no era así. De hecho, así es una de las películas más controversiales que ha tenido Disney en su historia, porque está basado en un hecho real. Y así no es la historia de Pocahontas como se contó en la película. Si nos vamos, porque de hecho, si leemos las historias originales de los hermanos Grimm, que Mm, Disney ha hecho
en sus versiones, casi todas son diferentes. Hasta inclusive hasta la Cenicienta es completamente diferente en ciertos detalles. Hasta el final es bastante trágico a como se ve en la película de Disney. Y también en su momento, y sobre todo en Europa también, eso generó mucha controversia en Disney. Porque decían, nuestras historias son más oscuras y Disney les está haciendo en sus películas animadas Live. bien light. O sea que no es algo tampoco de hoy, también es algo que ya tiene un precedente antes. Entonces, aquí es donde entramos hacia dónde se va yendo esa, pues cómo va alargándose eso, ¿no? Y cómo se va o haciendo muy light, o por el otro lado, por otro tipo de historias, se van yendo todavía más hacia otros niveles más altos, más, ¿cómo decirlo? Como mencionábamos, ¿no? Como Batman. O sea, antes era más chistoso, de repente ya con Tim Burton ya fue más oscuro, ya con Christopher Nolan fue más real, y ya ahorita pues está en un punto en el que está más real y todavía más oscuro de lo que fue antes, ¿no? Entonces, ¿cómo van esos cambios también, ¿no? De cierta manera, ¿no? Quién sabe si Ujú. después vamos a un Batman ya violento, un Batman brusco, que a lo mejor ya hasta tenga escenas muy clasificación R, ¿no? Y no me refiero a cuestión de violencia, sino ya cuestiones más o de otros niveles, ¿no? Podría llegar a suceder, ¿no? Pero bueno, eso ya pues ya se verá con el tiempo, ¿no? Y bien, tuyos, pues esperamos que les haya gustado este video y pues nos estaremos viendo la próxima sesión.